que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos estudiando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la salvación consumada, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo perfeccionado como Salvador, es decir, cuando salvó, fue un perfecto Salvador. Él es perfecto y ha sido perfecto siempre, pero perfeccionada la obra de la salvación, fue declarado perfecto Salvador por el Padre, puesto más alto que los cielos, mucho más sublime que los cielos. Vimos los 5 últimos lugares en las últimas 24 horas de la vida en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la traición, vimos el juicio religioso, vimos el juicio político, el comportamiento de los judíos, el comportamiento de Poncio Pilato, quien era el débil y orgulloso, engreído, prepotente, gobernante, como gobernante de todos los tiempos, Poncio Pilato, Herodes, que se burló del Señor. Todos estos hombres, el comportamiento de los soldados romanos, Barrabás, escogido por el pueblo por encima de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo sigue escogiendo el bandido en lugar del hombre santo, del hombre íntegro y del hombre virtuoso. Llega un virtuoso al Congreso y no le dejan hacer nada por las alianzas que hacen allí con fraude para cumplir propósitos mezquinos, desviados solo por sus propios intereses. El mundo está patas arriba, la tierra se contaminó, está llena de pecado, por eso se perdió la alegría y se cerró toda casa, como dice Isaías, capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo había dicho en muchas ocasiones de qué manera habría de morir, y en alguna ocasión, cuando el pueblo salió de la esclavitud en Egipto,
en el libro de Números te vas a encontrar con una serie de murmuraciones. Un pueblo liberado de la esclavitud, un pueblo sostenido en el desierto milagrosamente. Tuvieron hambre y Dios les dio pan descendido del cielo. Se cansaron del pan, de ese pan liviano, y acusaron es que este pan es muy liviano. Y criticaron el alimento que se les daba, y Dios se los soportó y les dio, cambió el menú y les hizo una lluvia de codornices. Pero murmuraban vez tras vez contra Moisés, contra el siervo de Dios y contra el mismo Dios. Y en alguna ocasión partieron del monte de Gor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino y habló contra Moisés y habló contra Dios. Y murmuraban diciendo: ¿por qué nos trajiste de Egipto y nos trajiste a este desierto para que muramos? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está fastidiada con este pan tan liviano. Y el Señor se enojó y les hizo salir unas serpientes ardientes. Y entonces el pueblo muriendo, hubo gran mortandad. Buscaron a Moisés y le dijeron: por favor, clama a Jehová para que quítese de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró, y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto nos da un anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nos dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miraremos esto más adelante. Pero vemos que Jesús lo había anunciado. En la cruz su propósito eterno fue cumplido. Recordemos que dice Isaías 53:10: en mi siervo la voluntad de Dios será prosperada, es decir, será cumplida. Dentro del propósito eterno de Dios estaba esencialmente la redención de la humanidad. En Apocalipsis 13:8 dice que todas las almas que no adoraron a la bestia y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Los que no adoren a la bestia irán a salvación, y los que no están inscritos en el libro de la vida irán a eterna perdición. Adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ellos adoraron a la bestia y su nombre no estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la creación, desde el principio del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios no lo exterminó, le dolió profundamente en su corazón y se propuso un plan para redimirlo y reconciliarlo consigo mismo. Desde ahí le enseñó que la redención era mediante sangre, y siempre la sangre de un sustituto. En Génesis 3:15 lo vemos. Desde antes dice que desde el versículo 7, que el hombre miró, la mujer vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y comió y dio a su marido, y se sintieron desnudos, entonces se hicieron delantales de hojas de higuera, y Dios no aceptó esa cobertura y los cubrió con pieles. Para hacerlo, Dios mató el animal y con su piel los cubrió. Es Dios el único que nos cubre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí fue la sangre de un cordero, ahora es la sangre de su propio Hijo unigénito, porque nos dice la Escritura en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Y nos llamó con llamamiento santo según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9.
En la cruz, su pacto eterno fue cumplido. Desde antes de la creación del mundo, Dios tenía diseñada la forma como rescataría al hombre perdido, y sería mediante el derramamiento de la sangre del unigénito de Dios. Nos dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. A Él sea la gloria. Dios hace en nosotros lo que le agrada, para que nosotros hagamos su voluntad. ¿Y cómo? Mediante la sangre del pacto eterno. Desde la eternidad Dios dijo: el hombre va a pecar, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. Y dice Juan 12, 40 y 41, que cuando Isaías vio su gloria, se refería a esta obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y el cumplimiento de las Escrituras era la destrucción de Satanás y la redención del hombre. En Génesis 3:15 Dios le dice, 14 y 15 dice: pondré enemistad, cuando el hombre pecó, dicta sentencia, pondré enemistad entre tú y la simiente y la mujer, y tu simiente y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Y nos dice en Juan que a mí nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo la pongo para volverla a tomar. El eterno Dios se hizo hombre, puesto que era la forma de salvar a la humanidad perdida y derrotar al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librarnos a todos nosotros que teníamos temor a la muerte y andábamos en servidumbre. Nos dice Hebreos 2:14. Jesucristo destruyó a Satanás, destruyó, lo anuló. Me dirán: no está destruido porque está haciendo mucho daño. Él ha sido vencido y tiene una orden de captura, y esa orden de captura nosotros podemos amarrarlo, atarlo, inmovilizarlo y detenerlo. La iglesia es el que detiene a Satanás. Cuando quien le detiene sea quitado, se manifestará el inicuo y entrará en pleno auge el nuevo orden mundial, que está ya delineado y montado y oprimiendo a la humanidad, pero se manifestará con mayor poder cuando la iglesia sea quitada, que le estorba a Satanás. La destrucción de Satanás, ya hemos visto que Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario y les exhibió públicamente en Colosenses 2:14 al 16 y en Hebreos 2:14. De pronto nos habremos hecho la pregunta: ¿por qué Dios no destruyó al diablo cuando pecó y cuando sedujo al hombre para que desobedeciera a Dios? La respuesta es sencilla: si Dios destruye a Satanás inmediatamente y por él mismo directamente, Dios contra la criatura, Dios no creó a Satanás, se ha dicho de paso. Dios creó a Lucifer, el ángel perfecto en todos sus caminos, y él desarrolló la maldad. Decir que Dios hizo la maldad es una herejía, porque hacer la maldad es hacer lo malo, y Dios nunca ha hecho absolutamente nada. Todo lo hizo bueno en su tiempo. Entonces la pelea habría sido desigual, el creador contra la criatura. Y el alfarero puede destruir fácilmente la vasija que está haciendo, pues porque tiene soberanía sobre su creación, y Dios lo pudo haber hecho porque Dios es soberano, y lo hizo, y no lo destruyó para humillarlo más, porque Dios quería lastimar a Satanás, que le había dañado la perfecta creación. Pero Dios restauraría esa creación. Este había engañado al hombre, que fue hecho a imagen de Dios, y lo que Dios manifestó en su sentencia fue que un hombre nacido de mujer le derrotaría. En Génesis 3:15, el hombre fue hecho inferior a los ángeles. Nos dice en Hebreos capítulo 2,
hecho, y en Hebreo y en el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él y para que le visites? Le hiciste inferior a los ángeles. Pero en el capítulo 1, del 1 al 3, dice que fue hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó mayor gloria que él. Ahí no hay ninguna contradicción. Dios le estaba diciendo a Satanás que un hombre que, siendo inferior, porque los ángeles son superiores a los hombres, un hombre que es inferior le habría de derrotar. Por eso encontramos la aparente contradicción, pero no hay ninguna contradicción, porque Jesucristo fue hecho inferior en su encarnación, porque fue hombre, y fue hecho superior en su resurrección, porque heredó todas las cosas y fue glorificado con la gloria que tuvo al lado del Padre antes de que el mundo fuera, como lo clamaba Jesús en su gran oración antes de ir a la cruz, en Juan 17:5. Jesús fue hecho inferior, repito, en su encarnación, y fue hecho superior en su resurrección gloriosa. Los últimos minutos del Eterno, miremos algo que se avecina y que se recordará y que hemos oído todos muchas veces, las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras finales del Eterno. Vamos a ir brevemente, sin detenernos mucho al respecto, porque son sencillas. Y empieza diciendo: Madre, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Desde aquella hora recibió a María en su casa. Juan 19, 26 y 27. Hemos visto que Jesús no estaba totalmente solo, aunque sus discípulos, que lo prometieron seguirle hasta la muerte, le habían dejado solo. Le acompañaron en el momento de su muerte 4 mujeres y su discípulo amado. Y el encargo es que nosotros debemos ocupar el lugar del Maestro como consoladores. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo en nosotros, que es el nombre del Espíritu Santo, es el Consolador. Y guardar y proteger el alma afligida, saciar el alma hambrienta. Si saciar es el alma afligida, si eres pan al hambriento, si al pobre errante albergares en casa. Jesucristo lo hizo, alimentó a más de 20,000 personas en una ocasión. Cuando alimentó 5,000, dice, porque era 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Ocupar el alma del afligido y el alma débil. Juan debía cuidar de María, es el encargo. Madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí a tu madre. En segundo lugar le dijo, tengo sed, dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en los últimos momentos del Salvador. Allí estaba en la cruz y anunciado por las Escrituras lo dijo Juan 19, 28, tengo sed. Ya el salmista 1000 años antes lo había profetizado. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. Vemos la perfecta humanidad. A Dios no le da sed. Dios es pleno, Dios lo tiene todo, a Dios no le hace falta absolutamente nada. Lo que hizo por nosotros no es porque le hiciéramos falta, sino porque nos amó y tuvo misericordia y tuvo compasión de que estábamos perdidos. Y la pelea fue con Satanás, que destruyó la perfecta creación de Dios, porque no fue de los ángeles que Dios dijo, hagamos a los ángeles conforme a nuestra imagen y semejanza. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Luego dice, Padre, perdónalos. Tercero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. No estaban haciéndole cualquier agravio, no le estaban pisando un callo o el juanete. Nos dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes.
El más inmenso ejemplo de capacidad de perdón lo encontramos en nuestro Señor y Redentor, en nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Le estaban ofendiendo de una manera cruel, le estaban lastimando de una manera hasta la muerte, con la peor vileza y ausencia de compasión y de sensibilidad. Qué hombres tan faltos de sensibilidad como lo hemos visto, jugándose sus ropas con los dados mientras él colgaba de una cruz, de unos clavos. No había compasión, no había ninguna compasión, y el ofendido no era cualquiera, era un ser inocente, el santo, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, Dios mismo hecho hombre, y a pesar de ello intercedió al Padre Celestial, oraba por sus verdugos. Con semejante ejemplo, ¿cómo es posible que aún seamos tan duros de corazón y no tengamos la capacidad de perdón? Si no eres capaz de perdonarle, te falta la gracia de Dios. El corazón del ser humano es rencoroso, es resentido, vanidoso, arrogante, altivo, soberbio y prepotente. Cree por encima de los demás. Por eso nos dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás superiores a ti mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. No guardemos resentimiento ni rencor. Aún entre los cristianos hay resentimiento y rencor contra nadie. ¿Hasta cuándo debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Preguntó Jesús a Pedro. Y no, Señor, hasta 70 veces 7, refiriéndose hasta que venga lo perfecto. Porque 70 veces 7 se referían, yo las miro como las 70 semanas de Daniel, donde dice 70 semanas habrá para que venga todo lo perfecto, poner fin al pecado, terminar la prevaricación, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, hasta que venga lo perfecto. Perdona siempre hasta que venga lo perfecto. De ahí que también exista tanta amargura y tanta tristeza y dolor. ¿Por qué? El resentimiento y la falta de perdón son pecado, y el pecado trae muy mal salario, tiene terrible retribución. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pecado paga con muerte. ¿Y muerte qué? Muerte a la alegría, muerte al bienestar, muerte a la salud y muerte física también. Y si no te arrepientes, condenación eterna. Pero aún el cristiano que anda resentido recibirá muy mal pago, porque él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque tendrán misericordia. En cuarto lugar dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos dice Lucas 23:40. Respondiendo uno de los malhechores del 39 que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, burlándose de él. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿no temes aún a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Declaraba la inocencia, sabía quién era Jesús, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta inmortal, estas palabras siguen hablando hoy y son evangelísticas, porque la salvación no es por obras. Si fuera por obras, este hombre fue bandido hasta antes de morir, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo nos ha enseñado este pasaje, que es amplio en perdonar nuestro Dios, y que la salvación no depende de lo que nosotros hayamos hecho en la vida, sino de lo que Jesús hizo en la cruz?
Este hombre que murió al lado de Jesús fue un bandido hasta el instante anterior a su muerte, en que Dios toca su corazón y le promete salvación. Instante en el que creyó en el Señor Jesucristo, lo reconoció como rey, porque dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Reconoció que no había hecho ningún mal, era justo, y le pidió que contara con él, que le hiciera partícipe de su reino. Es tiempo, mi amado, que me escuchas, en que tú le digas: Señor, quiero participar de tu reino, quiero darle la espalda a todo lo pecaminoso y a creer que yo tengo gobierno sobre mi vida. Ven a gobernar en mi vida, venga a tu reino. En ese mismo instante fue justificado por esa fe. Luego nos dice, en quinto lugar, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Este fue el momento más doloroso de nuestro Señor Jesucristo, el único en la vida, en el tiempo y en la eternidad en que la Trinidad estuvo separada, y fue cuando el Padre Dios cargó en su Hijo Dios los pecados de la humanidad. El Padre le dice: tu trono, oh Dios, en otra ocasión, cuando nace Jesucristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y entonces el Padre Dios le dice a su Hijo, que también era Dios, que Dios cargaría sus pecados de la humanidad sobre él. Ya lo había dicho el profeta Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice Habacuc 1:13. Los ojos del Padre Dios, que siempre han estado sobre su Hijo, fueron quitados de él, porque estaba cargando tus pecados y los míos. Los pecados de toda la humanidad estuvieron sobre nuestro Redentor, Señor y Salvador. Allí, como dice Romanos 8:3, condenó el pecado en la carne. El peso del pecado estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el Padre Dios puso todos los pecados sobre su Hijo y lo miró cargado de pecados, inmediatamente el Padre quitó los ojos de él y no pudo mirarlo, porque Dios no puede ver el pecado, y Jesús fue hecho pecado por nosotros. A quien no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, dice 2 Corintios 5:21. En sexto lugar dice: consumado es, Juan 19:30. En la fiesta de la Pascua, cuando el sumo sacerdote tomaba el cordero y lo degollaba, pronunciaba las palabras: consumado es. A las 3 de la tarde el sumo sacerdote iba a celebrar la Pascua para presentarse en el tabernáculo y derramar en el lugar santísimo la sangre del cordero sobre el arca del pacto, que tenía una tapa llamada propiciatorio, que significa tapa de misericordia, y 2 querubines miraban a la tapa. Allí derramaba el sumo sacerdote la sangre del cordero y decía: consumado es, cuando clavaba el puñal sobre el cordero, que iba a ser la propiciación por el pecado de aquellos hombres del Antiguo Testamento. Mientras el sacerdote en ese mismo instante estaba degollando el cordero, estaba pronunciando esas palabras, y eran las que Jesucristo pronunciaba en la cruz, diciendo: consumado es. En ese mismo instante era el cubrimiento de los pecados en las liturgias ceremoniales del Antiguo Testamento. Allí Jesús estaba entregando su vida, como lo digo en Juan 10, 17 y 18. Entrego mi vida, nadie me la quita, y la pongo y la vuelvo a tomar. Jesús, te repito, dijo: consumado es. Esto es lo que significa la consumación de todas las cosas. La obra de la creación por parte de Dios había sido completada. Ya Dios había creado el sexto día, cuando hizo al hombre,
Y en el séptimo descansó, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. En gran manera, ¿por qué? Antes, cuando hacía cada cosa, cuando separó las aguas de las aguas, cuando hizo la luz, cuando se creó las aves, los peces del mar, las bestias del campo, siempre decía, cuando creó las lumbreras, la mayor y la menor, el sol y la luna, siempre decía, y vio Dios que era bueno. Cuando terminó la obra dijo, he aquí que vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Y por qué? Porque lo último que hizo Dios fue su imagen y su semejanza en el hombre. Entonces vio Dios al haber hecho al hombre, dijo, es bueno en gran manera. Quedó la obra de la creación completada y ahora era la obra del rescate, de la restauración y de la salvación de aquello que se había perdido y que vino a buscar, como le dijo a Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora la obra de la salvación era perfecta y Él, perfecto Salvador. Y finalmente la séptima dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El gran momento y la inmensa confianza que tenía nuestro Salvador. Sabía que no estaba solo, sabía que estaba en las manos y en la voluntad del Padre. Sabía que para él había llegado el momento del gran triunfo. La muerte para los seres humanos es la frustración de sus planes, pero la muerte para nuestro Señor Jesucristo fue el gran triunfo sobre el pecado y sobre Satanás, y prosperar toda la voluntad del Padre en la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y la derrota de Satanás había llegado. Colosenses 2:15 nos dice que exhibió públicamente a todos los demonios, y en Hebreos 2:14 dice que destruyó a Satanás. El tiempo de la purificación de todas las cosas había llegado y se había logrado mediante la sangre, la que no presentó en el tabernáculo hecho por manos de hombres, sino delante del Padre en el cielo mismo, porque sin sangre, les repito, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y en Efesios 1:7, en Colosenses 1:20 dice, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en Hebreos 9:22 nos dice que Él no purificó las cosas en el tabernáculo hecho de manos humanas, sino en el cielo mismo. Nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por Dios por nosotros ante Dios. Hebreos 9:22 al 24. La obra perfecta de la redención fue consumada. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Miremos. Número 1, Jesús fue levantado. Número 2, el cumplimiento de las Escrituras y la destrucción de Satanás y la redención del hombre. Número 3, las 7 palabras en los últimos minutos del Eterno. Y por último, vamos a ver que la obra perfecta de la redención fue consumada. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El templo, como el tabernáculo, luego del atrio, tenía 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En la primera parte se encontraba el candelabro, la vela, la mesa y los panes de la proposición. Un velo separaba este lugar santo del lugar santísimo, en el que se encontraba el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. En el arca había una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. No tenemos tiempo de mirar esto, pero revisa Números 17.
y las tablas de la ley. En la primera parte entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte entraba solamente el sumo sacerdote, y lo hacía cada año para pedir perdón por los pecados de ignorancia del pueblo y por los suyos propios, lo dice Hebreos 9, del 1 al 8. Cristo, cuando murió, el velo se rasgó de arriba abajo y nos dio entrada directa al cielo mismo, donde se presentó no con sangre ajena, sino con la suya propia. Hebreos 9, 23 y 24, como acabamos de leer, y Hebreos 10, 19, que nos dice: así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote, nos dice: acerquémonos con plena certidumbre, número 1, mantengamos, número 2, firme sin fluctuar nuestra profesión. Número 3, considerémonos unos a otros para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y número 4, no dejemos de congregarnos para que estudiamos la palabra, aprendamos su palabra, sus verdades, adoremos a nuestro Dios, pidamos perdón por nuestros pecados y pidamos la gracia para obedecer al grande, al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nos dice, fueron las palabras del centurión y de los que estaban con él. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y nos dice, ninguno de sus huesos será quebrantado. Él lo dicho también por el salmista: Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Jesús fue librado, pero le puso el pecho a la brisa, a la tribulación, a los verdugos, a los que le maltrataron. Dice, ninguno de sus huesos será quebrantado, refiriéndose a Jesús, Salmo 34, 20. La costumbre en los casos de las ejecuciones por crucifixión era que para acelerar el proceso de muerte se le quebraban las piernas al ejecutado y de esta manera moría de asfixia, se le quebraba y le quedaba muy difícil respirar. Fueron a uno y le quebraron los pies, fueron al otro y le quebraron los pies. Cuando llegaron donde Jesús vieron que ya estaba muerto y no había necesidad de quebrarle los pies. Agua y sangre salió, aunque literalmente del costado de Jesús salió agua y sangre, también es posible ver en ello los símbolos como los vemos en 1 Juan 5 y 6. Léelo, por favor, 1 Juan 5 y 6. En el libro de Levítico declara que la vida está en la sangre. Levítico 17, 14. Jesús tendría que derramar su vida hasta la muerte, derramó su sangre hasta la muerte. Este es un simbolismo lógico, que una persona pierde mucha sangre y llega al punto en que muere. De igual manera, el agua simboliza en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. En algunos pasajes, como en Juan 7, 37 al 39, dice que en el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El trasfondo de este simbolismo lo encontramos en Ezequiel 36, 25 y 26. Rociaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todos vuestros pecados y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y pondré corazón de carne. Pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Os limpiaré con agua limpia, nos dice, y rociaré sobre vosotros y os limpiaré. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice también Juan 15:3. También lo vemos en Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida.
Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Algunas enseñanzas de los evangelios gnósticos establecen que Jesús no era real, como cuando vimos, cuando empezamos la encarnación, como dijeron los arrianos, que Jesús no era real, solamente que parecía real, que solamente tomó la apariencia del hombre, no dejaba huellas en la arena al caminar por allí, ni tampoco daba sombra con su cuerpo al estar expuesto al sol. Su muerte no fue real, dicen ellos, porque no tenía cuerpo que pudiera morir, pero el evangelista deja en este acontecimiento bien plasmado y lo deja suficientemente claro para que quede constancia de la realidad de la muerte del Salvador, ya que los fantasmas no sangran. Mirarán al que traspasaron. Esta es una referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace mención al derramamiento del Espíritu Santo de manera específica sobre el pueblo de Israel. La promesa del Espíritu Santo dada en Joel 2:28 y se cumple primeramente en la fiesta de Pentecostés. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos, vuestros jóvenes soñarán sueños, y vuestros ancianos verán visiones, y sobre toda carne derramaré mi espíritu. Y da nacimiento a otro pueblo, que es la iglesia. Allí en Pentecostés nació la iglesia, con el cual haría sentir celos al pueblo de Israel por su rechazo a Dios, por ir tras lo que no es Dios y adorar la piedra, el leño o el metal. Desde allí hasta ahora nos encontramos en la dispensación del Espíritu Santo, en la dispensación de Pentecostés, y continuará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en que se celebrará la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de la libertad, Zacarías 14, 16 al 19. La fiesta de la plenitud, cuando vendrá lo perfecto, Primera de Corintios 9:12, Filipenses 3:21, y esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo en semejanza suya. Primera de Juan 3:2 nos dice que aún que no somos como habremos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos como Él, porque le veremos. En la segunda venida del Mesías, el pueblo de Israel lo verá con vergüenza, asombro y gran lamentación. Nos dice Zacarías 12:10. En Zacarías 12 nos dice, habla Jehová, y empieza a hablar Jehová, y en el versículo 10 está hablando Jehová, dice, y derramaré en los postreros días sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Esto se refiere a los descendientes del pueblo de David, es decir, el pueblo de Israel, que hasta ahora ha rechazado al Mesías. Tal lamentación también se refiere a ella Juan en Apocalipsis 1:7, cuando dice, aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Será terrible la vergüenza del pueblo de Israel, como vimos. Vendrán a Él por la gracia derramada sobre el pueblo de Israel. Cuando todo Israel sea salvo, cuando todos los gentiles sean salvos, entonces Dios dará salvación nuevamente al pueblo de Israel, dice Romanos 11:25, para que lo verifiques. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, Zacarías 13:6. Mis amigos se refiere a ellos mismos, y lo concluimos por la palabra de Juan el Bautista, el último profeta de la antigua dispensación, representante de aquella dispensación, cuando afirma que él es el amigo del esposo. Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan 3:28 y 29.
Concluimos que Jesús les dirá claramente, ante el asombro y lamentación de tales heridas que le propinaron en la casa de sus amigos, en la casa de los amigos, en la casa de David, su propia casa. Oh triste encuentro de los israelitas con su Mesías, que es el mismo nuestro, el Cristo. No será tarde, pero para muchos sí lo será. Este es el tiempo aceptable para que vengas a Cristo. Reflexiona sobre esto. En ninguno encontraremos tan grande amor y tan grande e inmensa fidelidad. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años, hubo un tiempo en que a causa de la murmuración contra Dios vino grande mortandad por la mordedura de las serpientes enviadas por Dios. El pueblo vino a Moisés, les repito, y pidieron que intercediera y que quitara las serpientes. Dios recibe la instrucción que hiciera una serpiente, y el que la levantara en un asta, y el que fuera mordido mirara a la serpiente. Y dice la Escritura, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente identifica a Satanás, no que Jesucristo se identifique con Satanás, sino que fue hecho maldito en la cruz del Calvario, porque dice, maldito el que es colgado en un madero, nos dice en Gálatas 3:13. El bronce significa juicio en la Sagrada Escritura, y tendría que ser levantado en un asta para que todo el que fuera mordido por la serpiente mirando a la serpiente viviera. Todo esto apunta a nuestro Señor Jesucristo, que es por nosotros se hizo maldición, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por nosotros fue hecho pecado. Gálatas 3:13, 2 Corintios 3:21. Él es nuestra redención, porque dice la Escritura, no dejarás que su cuerpo pase la noche en el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado. Deuteronomio 21:23. La cruz es el lugar del juicio del pecador. Allí fuimos juzgados, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que no vivas tú más y cada día mueras, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:30. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cada creyente ha sido juzgado en la cruz del Calvario y ha sido hallado justo en la justicia de nuestro sustituto, por la fe en ese doloroso y a la vez glorioso sacrificio. Así Jesús fue levantado en el lugar del juicio. De igual manera, todo el que mire a la cruz con los ojos de la fe, no a un crucifijo, mi amado, mira a la cruz con los ojos de la fe, recuérdalo y piensa que Jesús fue levantado para que tú, creyendo, recibas la salvación con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Cómo estamos tomando, mis amados, el sacrificio de la cruz frente a tantas inmensas penalidades y tan pavorosa muerte, la muerte del inocente por excelencia, el Dios hecho hombre que sufrió por nosotros? El asunto es más serio de lo que imaginas, mi amado que me escucha. Rindámonos plenamente y sin reservas a aquel que nos compró con su sangre, y con su dolor nos compró, con su sangre y con su dolor. Rindámonos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclina tu rostro allí donde estás y entrégale tu vida y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por haber muerto por mí. Perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida y haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por esta palabra hermosa que está escrita y registrada hace tantos años y que hoy cobra vida en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ir a la cruz en nuestro lugar. Fuiste levantado, se cumplieron las Escrituras. Allí, Señor, tuviste sed, perdonaste, Señor, a los que te ultrajaban. Señor soberano, fuiste separado del Padre porque cargaste con
con todos los pecados nuestros y se consumó la perfecta salvación. Amado Salvador, encomendaste tu espíritu al Padre, ninguno de tus huesos fue quebrantado. Amado Salvador, salió agua y sangre de tu cuerpo y, Señor, al regreso, cuando vuelvan, mirarán al que traspasaron. Tú vienes pronto. Gracias por esta salvación tan grande. Señor, ahora bendice nuestros gobernantes, bendice nuestra nación, bendice nuestra América, bendice los que están en eminencia, bendice también a los bandidos, ladrones, insurgentes, terroristas, sicarios, bandidos, narcotraficantes, prostitutas, ladrones, ateos y a todos los que tienen un credo distinto, especialmente el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.